te invito a que puedas abrir tu Biblia. Si no tienes Biblia, va a salir aquí en la pantalla, en Gálatas, capítulo 3. Para los que no me conocen, mi nombre es Brian, me dicen Bay. Soy pastor aquí junto con Pablo. Y sí, soy argentino. No se nota. Llega un momento en tu vida donde tratas de identificar cuáles son esas cosas que te hacen bien, cuáles son esas cosas que a lo mejor practicarlas te van a ayudar a ser mejor persona y te van a acercar más a Dios, te van a ayudar a parecerte más a Él. Y las logras identificar. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que vos sabés que te van a llevar a conocer más de Dios? Amistades, donde dices, qué lindo que es pasar tiempo con Derek, porque Derek me muestra, me enseña, me deja ver con su carácter, con su buena actitud, quién es. Y la mamá dice, ¿sí es mi Derek? ¿Está hablando de mi Derek? O a lo mejor son canciones específicas, canciones así como estas a mí me llevan a decir, uy, deja en evidencia quién soy, cuánto necesito de Dios. O libros, o a lo mejor momentos difíciles, momentos de tristeza, de alegría, qué sé yo, momentos de soledad, momentos donde dices, Dios, ¿estás ahí? Momentos que te orillan, te obligan a voltear a ver a Dios y a preguntarte si Dios existe o no. Muchas veces vamos en esta vida caminando como en modo automático, pero cuando las cosas se nos salen de nuestro control, ahí volteamos a ver, ¿hay un Dios? ¿No hay un Dios? Versículos de la Biblia que a lo mejor atesoras. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen voltear a ver a Dios? Lo que vamos a estar viendo hoy en la carta de Gálatas es que la ley de Dios, solo es un medio para que su gracia sea evidente. Y ese es nuestro primer punto. La ley es una guía que nos conduce a Cristo. Acompáñame a leer Gálatas 3, versículos 15 al 22. Y dice Pablo en esta carta, el apóstol Pablo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable. Dios, reconozco mi incapacidad de poder explicar la Biblia. Reconozco, Señor, que no puedo interpretarla de una forma por mis propios medios, si no es inspirado por vos. Por eso, Dios, al momento de acercarnos, te pido que nos hables, que seas vos hablando, Señor, y no yo. Que seas vos mostrándole, revelando a la gente lo que vos querés revelar. No lo que yo logre o intente, Señor, con mi elocuencia o mi oratoria. Que seas vos, Señor. Amén. Nuestro primer punto es que la ley nos guía, nos conduce a Cristo. La ley es una guía que nos conduce a Cristo. Dice el versículo 15, un pacto una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade condiciones. Para ponerte un poquito en contexto, acá había una disputa entre la ley que había sido dada a Moisés
y el pacto que Dios había hecho con Abraham. El pacto era que en ti van a ser benditas todas las naciones, en tu simiente, en tu descendencia van a ser benditas todas las naciones. Entonces el pueblo judío se encontraba queriendo someter a estos nuevos cristianos a que tenían que cumplir la ley de Moisés. Y había ahí como un paradigma, una pelea entre la ley y los que decían, y el pacto de Abraham, que yo soy bendito en Cristo, porque Cristo pagó y Cristo cumplió. Pero los judíos querían hacer cumplir la ley. Versículo 15 dice, un pacto una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Cuando vos le agregás condiciones a un pacto, si queremos verlo cómo se vería el día de hoy, cuando haces un contrato, y en un contrato vos firmás, ese contrato ya está sellado. Una vez que ese contrato ya está firmado, tú no puedes agregarle nada a no ser que haya un consenso para agregarle. Cuando estamos hablando de un pacto ratificado, es un pacto que ya está establecido y nadie le agrega nada. Si alguien le agrega algo, está obrando de manera ilegal. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, Dios, que es justo, no haría eso. Si un pacto que hace un contrato que hacemos nosotros, que somos los hombres, una vez que se firma, ya no puede agregársele nada, porque esa es la legalidad que tiene, mucho menos Dios lo va a hacer. Esto era lo que venía pasando. El pacto de Dios con Abraham, los judíos le querían agregar esta ley que tenía Moisés. Le agregaron condiciones y no solo eso, sino que se tomaron el atrevimiento, la atribución de hablar de parte de Dios y juzgar como si fuesen Dios. Y el apóstol Pablo en esta carta aborda la importancia del pacto de Dios con Abraham y el lugar y el rol que ocupaba la ley. La ley no invalida el pacto de Dios con Abraham, al contrario, se complementa. Cristo guarda y resguarda por siempre en su persona y en su descendencia espiritual a los que son suyos por fe. ¿Qué significa esto? Has puesto tu fe en Jesucristo. Es Dios quien protege y resguarda, porque esa fue su promesa. Fue un pacto unilateral. Fue un pacto que Dios dijo, yo voy a hacer esto, no depende de ti. No es un pacto en donde tú tienes alguna implicancia, es un pacto unilateral solamente que depende de Dios. Y todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, dice la palabra que es resguardado en Él. ¿Por qué? Porque hay un precio que hay que pagar. Tú pecaste y el precio de tu pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso a lo mejor dicen, ¿qué tanto? ¿Por qué tanto fanatismo con Jesús? Claro que soy fanático de Cristo, claro que sí, porque yo no podía pagar la deuda de mi pecado, pero Él sí. Y ese es el pacto que Dios hizo con Abraham, que en Cristo iban a ser benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque en Él yo hoy puedo pagar por mi pecado. Yo no, Él lo pagó en la cruz, muriendo y resucitando el tercer día. La ley fue introducida por Dios a causa de mi maldad, para que yo tenga una guía de cómo vivir y para que quedase en evidencia que es imposible por mis medios cumplir el estándar de Dios. Para eso fue establecida la ley, para que quede en evidencia que vos no podés cumplir la ley, que vos no estás a la altura de los estándares de Dios. En la iglesia de hoy en día nos olvidamos del rol que tiene la ley en la vida del creyente. Versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. En Génesis podemos ver cómo Dios le promete a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Y Pablo observa esto que dice esta carta, que dice en Génesis, que está escrito de una forma singular. Dice a tu descendencia, no tus descendencias. Está hablando, está refiriéndose a Cristo. El punto es claro. Hay una sola descendencia por la cual, si tú estás en esa descendencia, puedes ser justificado. Tu pecado puede ser justificado. Pero cuando hablamos de descendencia, los judíos lo habían interpretado como algo natural. Pues yo que soy hijo de Dani,
soy descendiente de Dani. Entonces así lo tomaban los judíos. Y como los judíos, el padre de la fe de los judíos era Abraham, ellos decían, ok, yo que soy descendiente de Abraham, soy justificado simplemente por ser descendiente de Abraham. Eso creían los judíos. Sin embargo, cuando habla de descendientes, está hablando de Cristo. Por eso hace la aclaración de una sola descendencia. A Abraham fueron hechas las promesas y a su descendiente. Y no se cumplieron antes de que se diera la ley, sino que se cumplieron en Cristo. Y están vigentes hasta el día de hoy. Por lo tanto, la bendición de ser justificado por fe es permanente y no se cambia por nada. Vos no podés pagar con tus obras, no te alcanza con lo que vos sos para pagar a Dios el precio de tu pecado. Pecaste, eres culpable, estás condenado. Por eso necesitas a Cristo, porque en Él nosotros somos justificados. No hay algo que puedas hacer para que te sea contado por justicia. Solo creer, como Abraham. ¿Creer en qué? En que Cristo es el Hijo de Dios, que vino, nació, murió y resucitó al tercer día y pagó ese precio que yo no podía pagar. Versículo 17 dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. La ley no pudo cambiar el trato de Dios con Abraham, que estaba basado en la promesa, porque ambos son de una naturaleza fundamentalmente diferente. Si yo te pregunto, ¿el dinero te salva? ¿El dinero puede pagar el precio de tu pecado? No, no lo puede hacer. Entonces el dinero es malo. No, claro que no. El dinero usado de una forma sabia no es malo. El problema es que los judíos creían que por cumplir estas obras de la ley, hacer lo que Dios le había dejado para protegerlos, para preservarlos, creían que haciendo eso ellos podían ser salvos. Y no está peleada la ley con la promesa. La ley es para preservarte, para cuidarte. En ese entonces no había costumbres sanitarias como las que hay ahora. Entonces no podías comer ciertas comidas. No podías estar cerca de ciertos enfermos. ¿Por qué? Porque no había los tratamientos que hay ahora. Entonces la ley lo que hacía era proteger, preservar al pueblo de Dios. La ley y la promesa de Dios son dos cosas diferentes. No están peleadas, sino que se complementan. La promesa de Dios habla de Cristo. Las obras de la ley habla de tu capacidad de poder hacerlo. De tu capacidad de poder hacerlo o de no poder hacerlo. Versículo 18 dice, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Si la herencia que Dios le había ofrecido a Abraham se basaba en la ley, entonces podría ser que no sea permanente, porque iba a depender de tu desempeño. Imagínate si dependiese de tu desempeño, que seas salvo. ¿Qué pasaría? Yo voy derechito, así como buen argentino en México, derechito al infierno. Mejor ni les cuento a los mexicanos. La herencia se ofrece en base a la promesa de Dios, no en base a tu capacidad de poder cumplir la ley. Entonces, esa herencia, esa salvación es segura. No hay algo que tú puedas hacer para que Dios te ame más, no hay algo que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Entonces, la salvación, el perdón de tus pecados, la paz de tu vida, depende de Él, no de ti. Y ahí es cuando encuentras tranquilidad, socorro, paz. Dice el versículo 18, la segunda parte, Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Y cuando usa esa palabra concedió, en el griego original está haciendo alusión a un regalo. Dios le regaló la promesa, un regalo y la gramática en la que está escrita es un tiempo perfecto, continuo, es decir, es un regalo permanente. Es un regalo que está vigente hasta el día de hoy.
Lo que estaba sucediendo era que los judíos creían que había una descendencia específica que tenía una preferencia y que iban a ser admitidos ante Dios simplemente por ser descendientes de Abraham, como si tuviesen un grado de aceptabilidad y superioridad, porque ellos eran nacidos eran de la descendencia de Abraham y otros no. Por eso querían ellos hacer cumplir la ley a los demás. Como si la promesa suplantase a la ley o la ley a la promesa. Y viene Pablo, el apóstol Pablo, y dice, no es así. A veces nosotros terminamos inclinándonos como hacia el lado de los judíos y decir, pensamos que Dios tiene cierto favoritismo por mí porque yo soy el pastor. Así que pastor, por favor, ore por mí para que Dios me bendiga. Dios no tiene un favoritismo por mí. Yo no soy especial por ser un pastor. Vos no sos especial por serle fiel a Dios. Dios no tiene un favorito. Dios no sos más agradable ante Dios porque lleves toda una vida siéndole fiel a Él. No es así, no funciona así. Como si yo tuviese algún beneficio extra por estudiar la palabra de Dios, por ser un pastor, como si me brindase un beneficio, una aceptabilidad mayor. Ahora, ¿hay beneficios en cumplir la ley? ¿Hay beneficios en serle fiel a Dios? ¿Hay beneficios en estudiar la Biblia y tratar de seguir lo que la Biblia dice? Claro que sí los hay. Claro que sí los hay. Y te doy un ejemplo tonto. Si yo te digo, y lo escribo como si fuese en la Biblia, no metas los dedos en el enchufe porque te vas a electrocutar. Si tú sigues eso, ¿vas a tener un beneficio? Claro, es lógico. No metes los dedos, ves ahí que dice, no metes los dedos en el enchufe porque te vas a electrocutar. No los meto, pero hay gente como yo que dice, a ver si es cierto. Y ahí voy y meto los dedos en el enchufe y ¿qué pasa? Me electrocuto. Y es como, ay, cómo me duele. Sí, sí era cierto. ¿Para qué sirve entonces la ley? Para mostrarte y preservarte, para protegerte. De ningún modo Dios me va a aceptar más a mí porque yo cumpla o no cumpla. De ningún modo Dios me va a escuchar más a mí por serle más o menos fiel. De ninguna manera. La ley sirve para preservarte y protegerte y mostrarte que no eres capaz de cumplirla y que necesitas a Cristo, porque Cristo sí la puede cumplir y Él sí la cumplió. La ley me guía a Cristo porque deja en evidencia mi incapacidad de cumplir el estándar de Dios. Entonces necesito a ese alguien que sí alcanza y cumple el estándar de Dios, que es Cristo. Dios tuvo que darnos su estándar para que no nos destruyéramos antes de la venida del Mesías. Necesitamos la ley para entender cómo caminar, cómo guardarnos en santidad. Necesitamos la ley para protegernos de prácticas pecaminosas, como mezclarte con dioses paganos y adorarles. ¿Cuáles son los dioses paganos que hoy tienes? Quizás no tienes aún, un dios de ese entonces donde te postras y le adoras, pero a lo mejor estás postrado ante el dinero, a lo mejor estás postrado ante la salud, a lo mejor estás postrado ante un vicio. ¿Cuáles son esos dioses que hoy en día estás adorando y que no tienen el título de Dios, pero que son dioses para ti? La ley era necesaria para preservar, proteger al pueblo hasta la llegada de Cristo. La ley sigue siendo buena. El punto importante es que la ley jamás justificó al hombre, simplemente lo acercó a Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies y luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esto escribe el salmista haciendo referencia a la ley. Ahora, como la ley, los preceptos, la palabra de Dios me conducen a Cristo, porque yo no lo puedo cumplir, en Cristo, cuando pongo mi fe en Él, soy justificado por su obra, porque he creído en Él. Y ese es nuestro segundo punto. En la gracia de la promesa, la ley es cumplida e imputada en mi vida. Cuando tú simplemente crees
que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él hay perdón de tus pecados, esa obra de Cristo en la cruz, la cual murió y resucitó, te es imputada a ti. Y ese pago que Él pagó, valga la redundancia, es para ti. Entonces, puedas ver la gracia de la promesa en donde yo soy resguardado en Cristo. Versículo 19 dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Así como la ley estaba destinada a preservarte y a prepararte para la obra de Jesús, la misma fue dada hasta que llegase la descendencia. Y la descendencia fue Jesús. El descendiente de Abraham, quien cumplió la promesa, fue Jesús. No es que la ley de Moisés fuera anulada cuando Jesús vino. De hecho, en Mateo 5:17 dice que Jesús vino a cumplir la ley. La diferencia radica que después de Cristo, la ley de Moisés ya no es mi base para acercarme a Dios. ¿Es buena? Sí. Pero Dios hace un pacto y es un pacto de gracia, mientras que la ley es un pacto de obras. Mientras que la ley introduce un mediador, una tercera persona, Dios hace su pacto de promesa con una descendencia, es decir, con Cristo, y abarca a todos aquellos que están siendo identificados y representados por Cristo. Si el día de hoy tu representante ante Dios sos vos mismo, muchas gracias. Dios te bendiga, que tengas una linda vida aquí en la tierra. Pero la realidad es que va a haber un día donde estés frente a Dios y tengas que dar cuenta de lo que fue esta vida en esta tierra. ¿Y quién va a ser tu representante? Porque lo que vos tenés en esta vida para pagar no te alcanza. Pero Cristo sí. La ley estaba mediada. Significa que el hombre era parte de ella. La promesa, como te dije al principio, es unilateral. Depende solamente de Dios y el hombre no es parte de ella. El hombre tiene un rol en esto de ser salvo o no salvo, y ahora lo vamos a ver. Pablo en Romanos capítulo 7 muestra la necesidad de la ley y también muestra la magnificencia de la promesa. Romanos 7, del 7 al 9 dice, ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley deja en evidencia la necesidad que tengo de estar justificado por el pacto de Dios con Abraham. Sin ese pacto, es decir, sin Cristo, estoy muerto, estoy condenado, no alcanzo a llenar el estándar de Dios. Versículo 21. ¿Dice ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Por más que fuese el judío más judío y yo cumpliese la ley al 100%, de todas maneras la ley no me justificaría, no me daría vida. Por eso es que la gracia de la promesa es recibir la justificación de mis pecados y recibir la salvación de mi alma a través de la fe en Cristo Jesús. Y nada más. Y esa fe, déjame decirte que no es algo innato en nosotros, no es algo que sea natural. Es algo provocado, influenciado, orquestado, empujado por Dios. Entonces no solo que Dios me salva por fe, sin tener que hacer algo, sino que también Él desarrolla mi fe. Mira lo que dice Romanos 3 del 10 al 18. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No es natural la fe en ti. No existe la fe en nosotros, por nosotros mismos, sin Dios. Entonces, ¿para qué cumplo la ley? ¿Qué mérito hay en cumplir la ley? Ninguno. ¿Qué mérito tiene el hombre en responder en fe al llamado de Dios? Ninguno. Dios justifica al hombre por su hermosa, extensa y vasta, compasiva gracia y le da capacidad a través del Espíritu Santo de responder a su voz y preservarlo en la gracia de la promesa de Dios y no en la perseverancia del cumplimiento de la ley. Entonces deja de jactarte de que cumples la ley. Deja de jactarte que vos sí respondés al llamado de Dios. Porque si respondiste ante el llamado de Dios fue porque Dios quiso y porque Dios lo infundió en ti. Siempre el intencional en el pasado, presente y futuro es Dios mismo. Romanos 3, 21 al 24 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En Jesús, es decir, en la promesa, la ley es cumplida y es imputada a mi vida. A eso se resume todo, a eso se remite todo. Versículo 22, ya terminando. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La Escritura, la ley, la Biblia te puso en una cárcel, porque señala tu condición de pecado. La ley no te puede ayudar, porque la ley nos puso en una prisión. Y algunos protestan y dicen: no te creas, yo no soy prisionero del pecado, a mí el pecado no me domina. Es una forma muy simple de poder darte cuenta si sos pecador o no. ¿No te consideras pecador? Ok, deja de pecar. ¿Puedes dejar de pecar? Entonces te creo que no sos pecador. Pero si tuviste un prontuario de pecado en algún momento, sos digno de muerte, digno de la condenación. No podemos dejar el pecado porque eso está en nosotros. Si no puedes dejarlo o tenés un historial de pecado, entonces estás aprisionado por la ley de Dios. Dios dio tanto la ley como las promesas, pero con un propósito diferente. La ley no puede justificar tu vida. Tus buenas obras, lo buena persona que seas, no te justifica. Lo único que hizo la ley fue preparar el camino para el Evangelio. ¿Qué función tuvo la ley en ese sentido? Encerró todo bajo pecado para que te des cuenta de que sin Cristo no hay nada. Solo la fe puede sacarte de este confinamiento al pecado. La ley de Moisés puede mostrarte claramente tu problema y el estándar de Dios, pero no puede darte libertad que solamente Jesús puede darte. Muchas veces hemos escuchado que el cristianismo no se trata de reglas, sino que se trata de una relación con Dios. Y hasta es poético y es bonito y se han hecho canciones de eso. Esa idea ha ganado mucha popularidad en las iglesias y hasta se ha usado como una herramienta de relaciones públicas que haga que cambiemos al Dios gruñón del Antiguo Testamento por el Dios lleno de gracia del Nuevo Testamento. Pero no es así. La ley y la gracia no están enfrentadas. No son enemigos. En realidad son amigos que se complementan. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento
no están en oposición, no se contradicen, son el mismo Dios. En lugar de ver la falta de ley como pecado, es decir, como una barrera en la relación con Dios, nosotros hemos creído la idea de que la ley en sí mismo es la barrera. Entonces, el cristianismo lo tomamos como reglas, en lugar de tomarlo como una relación. Y la fe cristiana se trata totalmente de una relación con Dios. Si el cristianismo es sobre una relación con Dios y con los demás, pero porque esta declaración es verdadera, entonces el cristianismo también trata, sin miedo a equivocarte, sobre reglas. Reglas que nos muestran cómo vivir esas relaciones con los demás. Nosotros deberíamos amar la ley porque amamos a Cristo. Y Cristo amó la ley. Contrario a la creencia popular, los fariseos no eran amantes de la ley, ellos eran amantes de sí mismos. El legalismo es únicamente una justicia externa, practicada para congraciarse. El legalismo no es amar a Dios, no es amar la ley, sino que es amar tu propia forma de falta de ley, tergiversando la ley para tus propios fines. La obediencia a la palabra de Dios es un proceso de santificación. Y Tito 2:14 dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hay obras buenas que deben ser hechas por el pueblo de Dios, no por temor a ganarte el favor de Dios, sino es una respuesta en alegría a que ya hemos obtenido ese favor. Para eso te sirve la ley. Y el Señor anhela celosamente tus buenas obras. Solo no te equivoques, tus buenas obras no te salvan. Lo único que te puede salvar de la condenación del pecado es tu fe en el Hijo de Dios.